Bueno, parece que ya estamos al aire. ¿Me escuchan todos? Sí, perfecto. No sé. ¿Sí se escucha bien? ¿Me escuchas? Sí. ¿Sol también? Ok. Bueno, pues empezamos. Primero que nada, pues un saludo a la octava FLI y muchas gracias al Colegio de San Ildefonso por el espacio, así como a la RELI y al Fondo de Cultura Económica y por supuesto al equipo de editores que hicieron posible este evento a pesar de las circunstancias que hoy vivimos. Hoy tenemos el gusto de platicar sobre el movimiento estudiantista con nuestra querida Sol Enaro y Eric List, nieto de Germán List Arzubide. Voy a presentarlos primero, después daré una breve introducción y nos vamos a la plática para después, si nos da tiempo al final, pasar a algunas preguntas. Bueno, Sol Enaro es licenciada en Arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana, con máster en Estudios Museísticos y Teoría Crítica por parte del Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Su campo de especialización es la historiografía crítica de prácticas artísticas de las últimas 4 décadas. Ha realizado más de 30 exposiciones, de las cuales destacan No Grupo, un sangoloteo al corsé artístico, Museo de Arte Moderno 2010, Pulso Alterado, Intensidades en la colección MOAC 2013, Melquiades Herrera, El peatón profesional, Celda Contemporánea 2004, y Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 latinoamericanos, Museo Centro de Arte Reina Sofía 2012. Como parte del equipo de investigación de la Red de Conceptualismos del Sur, de la que forma parte desde 2010. Su investigación sobre Melquiades Herrera fue publicada por Alias Editorial en 2014. Fue curadora del acervo artístico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, donde ocupa desde 2015 el cargo de curadora del acervo documental y es responsable del Centro de Documentación Arqueya. Muchas gracias por estar aquí, Sol. Eric List, hola, es artista multidisciplinario y explorador de lenguajes, especialmente en el campo de la narrativa visual. A finales de los 80s e inicios de los 90s trabajó el lenguaje del cómic y la generación de historietas de autor, principalmente con el grupo El Desván de los Cómics y la revista Golem. Participó en el grupo ambientalista Dodo con la aplicación de lenguajes alternativos enfocados en la generación de conciencia ambiental. Formó parte de la compañía Teatro de Comino, iniciada por su abuelo Germán List Arzubide, y continuada por su hijo Eric List e Iluz, especializada en dramaturgia con títeres. Desde 2008 es vocalista, bajista y guitarrista en el grupo musical El Mal de Ojo. Recientemente ha participado en el desarrollo de proyectos de educación artística y estética como parte del programa DIA de La Vaca Independiente. Y es coautor del programa Caleidoscopio de la misma organización. Muchas gracias por acompañarnos, Eric. Gracias, gracias. Y bueno, para entrar en contexto, voy a dar una breve intro sobre el movimiento estridentista para aquellos que no lo conocen. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Ay, parece que no me deja el host compartirla, déjame ver. Dicen que ya está listo, Dani. Ahora. Gracias. Qué padre. Bueno, el estridentismo, ¿sí ven todos la pantalla? Sí, padrísimo. ¿Sí? Ok. El estridentismo fue la respuesta mexicana a la efervescencia de las vanguardias europeas. Tuvo lugar de 1921 a 1927 entre la Ciudad de México y Jalapa, Veracruz, e inició con la publicación de Actual número 1, Manifiesto de Manuel Maplesarce, fijado en las calles de la Ciudad de México. Fue un movimiento multidisciplinario que incluyó tanto literatura como plástica, gráfica y fotografía, así como una intensa actividad editorial. Los estridentistas desafiaron la ideología del proyecto vasconcelista con sus consignas antiacadémicas y transformadoras. Se pronunciaron contra el elitismo de las manifestaciones culturales y subrayaron la importancia del individuo
del sujeto mexicano a través de una estética vinculada a la experiencia de la modernidad post-revolucionaria y la búsqueda de una identidad propia, autónoma, alimentada por un deseo de renovación artística y progreso social. Hoy, cerca del centenario de este movimiento, la editorial Alias rinde un homenaje con la publicación de 3 facsimilares de obras representativas y seminales para este movimiento. Primero, el movimiento estridentista, de Germán List-Arzubide, que es una retrospectiva escrita en 1926, un año antes de que el movimiento terminara. Esta edición facsimilar incluye el ensayo medular El estridentismo, México 1921-1927, escrito en 1985 por Luis Mario Schneider. Por otro lado, La señorita etcétera, de Arqueles Vela, se publicó el 14 de diciembre de 1922 en la revista La Novela Semanal del Universal, del Universal Ilustrado, que fue uno de los medios que más apoyó el movimiento en sus inicios, durante su desarrollo. Y es una de las principales representantes de la prosa vanguardista en Latinoamérica. Esta edición incluye los relatos cortos El café de nadie y Un crimen provisional, que posteriormente se sumaron en su reedición 4 años después por parte de la prensa Horizonte, que era la prensa del movimiento estridentista en Jalapa. Por otro lado, y para cerrar, Andamios interiores, poemas radiográficos de Manuel Maplesarce, apareció unos meses después de la publicación de Actual número 1. Publicada por la editorial Cultura en 1922, es considerada la primera obra poética del estridentismo. En ella Maplesarce articula un lenguaje que exalta la experiencia del individuo sumergido en la vida moderna de la urbe. ¿Vemos algo de esto? Ahí está. Y bueno, eso fue como a manera de introducción. Estos 3 libros, como ya lo dije, componen un homenaje al estridentismo por parte de la editorial Alias. Y pues bueno, aquí tenemos a Sol Genaro, para quien el estridentismo ha sido como un tema muy importante en su desarrollo profesional. Incluso ahí me gustaría decir que yo lo conocí gracias a ti, Sol, en clase. Y pues la pregunta sería si podrías compartirnos tu encuentro con este movimiento, que en aquellos tiempos era prácticamente invisible, ¿no? Y cómo fue que esto catalizó tu interés en la historiografía y en la memoria. Claro, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de que exista un nuevo momento, digamos, editorial, para que vuelva a circular la obra del estridentismo. Sigo pensando que es un movimiento muy importante y aún hoy todavía no suficientemente estudiado o reconocido, ¿no? Sino como por núcleos como muy específicos de conocimiento y de estudio. Yo conocí el estridentismo de manera muy fortuita. En la universidad tenía que hacer un trabajo en realidad sobre uno de los sismos literarios y dentro de esos sismos figuraba el ultraísmo, el creacionismo, tantos otros y entre ellos el estridentismo. Y en aquellos años, antes de la ley de protección de datos, yo pude acceder a los datos del último estridentista vivo, que era Germán List-Arzubide. Y me presenté en su casa para hacerle una entrevista. A raíz de eso, la familia me acogió, me dio la oportunidad de irlos a visitar en diferentes ocasiones, de entrevistar a Germán, yo siendo muy joven, o sea, tendría 21 años más o menos, 21, 22, y de verdad sí me dejó marcada, digamos, su lucidez para los años que tenía. Él tenía 98 años cuando yo lo conocí, y tenía muy frescos, digamos, como muchas memorias muy agudas, no solamente sobre el movimiento estridentista, sino también sobre la vida política del país en ese momento y de la vida también política latinoamericana, ¿no? Su relación con la lucha sandinista y demás. Entonces, para mí fue muy importante porque fue un momento en el que me di cuenta de que las pocas veces que se hablaba del estudiantismo en esos años, hacia el 97, 98, era dentro del contexto literario, no desde la práctica, por ejemplo, artística desbordada, digamos, ¿no? Y a mí me sorprendió muchísimo pues ver lo que acabas de mostrar, ¿no? O sea, la riqueza plástica tan ecléctica, tan híbrida, ¿no? Decía Luis Mario Schneider, que fue realmente el primer investigador que lo tomó al estudiantismo como un movimiento serio, ¿no? O sea, cómo se tiene que hacer, y realmente a él le debemos pues los primeros ensayos y la recuperación del trabajo para la posteridad, ¿no? En términos de investigación.
Y vaya, eso, o sea, que me pareció fascinante la diversidad, o sea, que fuera un movimiento tan cercano al muralismo, tan cercano a los contemporáneos, que son dos de los movimientos de los que sí teníamos otro tipo de información y de aproximación. Y a mí ahí se me inoculó, digamos, la sospecha por el relato historiográfico. ¿Cómo es que se decide a qué se le va a dar lugar y qué se va a disminuir, digamos, de alguna manera en términos de memoria, ¿no? Y creo que eso de alguna manera signó todo lo que he seguido haciendo en años posteriores, ¿no? Tuve la oportunidad de asistir, ¿no? A los 100 años de Germán Lizarzubide, cuando lo celebraron en la Casa del Lago, ¿no? Que le hicieron un festejo muy lindo, donde lo convocaron para pagar 100 velas, ¿no? Una por año, ¿no? Y bueno, tengo muchas fotos muy lindas de ese encuentro. Tengo fotocopias que encontré también de cuando uno iba a la hemeroteca, ¿no? A buscar, a hacer investigación. Cuando él recibió la medalla en Bellas Artes, ¿no? Que fue uno de los primeros momentos de reconocimiento, ¿no? Digamos, digno y contundente. Entonces, bueno, no me extiendo mucho ahora para que podamos pasar también con Eric, pero decir eso, que me alegra muchísimo tener una nueva oportunidad de que esos dispositivos editoriales vuelvan a circular entre las personas. Creo que un gran problema del estudiantismo es que los libros, como decía el otro día Eric, se agotan, ¿no? Yo los que tengo los cuido muchísimo y que haya ahorita la oportunidad de volver a encontrarlos y de que vuelvan a sangolotear de alguna manera el pensamiento de nuevas generaciones me parece brutal, ¿no? Muchísimas gracias, Sol. Qué increíble que lo conociste a los 97, 98. Sí. 98. Sí. Ok, Eric, pues después de esta introducción y esta aportación de Sol, en tus palabras, ¿cuál es el valor del estudiantismo como gesto insurrecto, como ruptura y como una redefinición de la identidad cultural mexicana? ¿Y qué reverberaciones sientes que tuvo la energía estudiantista posteriormente en el contexto cultural mexicano? O sea, como después del movimiento, ya hacia la época que te tocó a ti. Muy bien. Antes que nada, no te imaginas qué gusto me dio encontrar el rostro de mi abuelo ahorita, que lo enseña Sol. Yo creo que para contestar la pregunta que tú nos haces, tendríamos que convocar al fantasma de Manuel Maples Arce para que nos tome de la mano y nos lleve de la mano a 1921. Creo que es clave para entender lo que nos preguntas, situarnos en ese momento contextual y entenderlo muy bien. Parados en 1921, tenemos por un lado el futuro de ahorita, de ahí en adelante. Por otro lado tenemos el pasado, y el pasado es muy importante de ser entendido porque lo que acababa de pasar era esa confrontación de pólvora, de fuego, de sangre, de demolición profunda de una imagen de México que intentaba crear otro México distinto, que fue la revolución. Fue sangrienta, fue impresionante y fue generativa. Así como Shiva, que destruye todo para que vuelvan a nacer nuevas posibilidades, así fue la revolución. Y si camináramos un poco antes de la revolución, antes de 1910, nos topamos con 11 años, digo, no con 11 años, con 30 años de lo que llamamos la Pax Porfiriana, que desde el punto de vista cultural fue muy significativa porque pues generó toda una serie de paradigmas que tenían que ver con algo de lo que más nos castra creativamente en la vida, que es el buen gusto. Es decir, había toda una idea afrancesada de la vida, de la poesía, del arte. Era un mundo de juegos florales, de reinas de la primavera, de cisnes, de claros de luna, de amor romántico, entre otras cosas. Y esos dos movimientos muy contrastantes son lo que se sitúa antes de 1921. Cuando Maples Arce llega a la Ciudad de México en 1921, cargando algo muy peligroso bajo el brazo, ahorita les digo qué es,
es obvio que durante todos los años de la revolución no hubo gran creación artística, por razones obvias. Lo que había era una gran efervescencia intelectual alrededor de un proyecto de nación. Pero en 1921 ya había la suficiente calma como para empezar a pensar en ediciones, en poesía, y era un mundo revolucionado, pero los paradigmas culturales que seguían existiendo en ese momento eran los de don Porfirio, los previos a la revolución. Y Mape Sarce es ahí donde aparece, y creo yo que aparece como dos cosas. Por un lado, obviamente, como poeta, pero en segundo lugar, aparece como estratega, porque él entiende con una enorme claridad que tiene que hacerse algo disruptivo, insolente, violento, yo diría una especie de terrorismo estético, un terrorismo visual, para sacudir en un movimiento telúrico las estructuras que tenían que haberse caído ya y que estaban a punto de caerse, y hacer surgir un nuevo proyecto estético para una nueva nación y un mundo con técnica, con máquinas, con cables, con esfuerzos, con electricidad, con una serie de cosas que estaban apoderándose de la realidad. Y entonces es que saca esto que trae bajo el brazo, que es ni más ni menos que el actual número uno. El actual número uno, para los que no lo conozcan, es el primer manifiesto estridentista. Es muy significativo para mí el que los manifiestos se llamen actuales. La palabra actual, ¿qué significa? El manifiesto mismo lo va a explicar. Quisiera leer, si me permiten, Claro. un primer fragmento. El manifiesto empieza nombrando algunas de las principales figuras de la vanguardia internacional, situando el momento de México en un contexto cosmopolita. Se habla de Marinetti, de Guillermo de Torre, etcétera. Ahí se mencionan algunos más. Luego viene 5 puntos muy importantes que se vuelven a mencionar en el primer párrafo. Entonces me voy a ir justamente al primer párrafo. Solo que como estoy bastante cegueta, me voy a tener que voltear a la luz para leerlo, perdón. Entonces, el actual número 1 dice: en nombre de la vanguardia actualista de México, actualista, es una palabra clave, sinceramente horrorizada de todas las placas notariales y rótulos consagrados de sistema cartulario con 20 siglos de éxito efusivo en farmacias y droguerías subvencionadas por la ley, me centralizo en el vértice eclatante de mi insustituible categoría presentista. Palabra que hay que subrayar, presentista. También me gustaría que subrayáramos la palabra vértice. Vértice de mi insustituible categoría presentista. Equilateralmente convencida y eminentemente revolucionaria, mientras que todo el mundo que está fuera del eje se contempla esféricamente atónito, con las manos torcidas, imperativa y categóricamente afirmo, sin más excepciones, a los players diametralmente explosivos en incendios y fonográficos y gritos acorralados, que mi estridentismo deficiente y acendrado para defenderme de las pedradas literales de los últimos plebiscitos intelectivos. ¡Muera el cura Hidalgo! Abajo San Rafael, San Lázaro, esquina. Se prohíbe fijar anuncios. El manifiesto es largo, pero este primer párrafo es brutalmente explosivo. Brutalmente explosivo. Número 1, sitúa al poeta, al yo creador, no donde normalmente se situaba, que era con un pie, al menos, en la tradición cultural, con un pie en Grecia, en Roma, en lo clásico, en lo posclásico, en lo romántico inclusive, pero con un pie en la tradición para tener tal vez el otro pie en el presente. Maple Sarce se sitúa, él lo dice, como un presentista.
es un movimiento muy vitalista. Y el pie, el otro pie, lo pone probablemente en el futuro. Es decir, plantea una ruptura radical para que de ahí en adelante se genere un proyecto estético absolutamente diferente. Es el primer punto que es muy importante. Y lo segundo es una mentada de madre, obviamente. Muere el cura Hidalgo, todavía ahorita es un grito absolutamente irreverente, grosero, que básicamente, evidentemente molestó mucho, y muera San Lázaro, San Rafael, y un dato que a mí me encanta, se me hace importantísimo, es el dato de la esquina y se prohíbe fijar anuncios, porque las esquinas nos hablan del nuevo ambiente urbano asaltado por las nuevas técnicas de la expresión de la palabra, que eran las nuevas máquinas ya automatizadas de impresión, que en efecto acribillaban las esquinas de anuncios de todo tipo y en las que siempre aparecía la voz conservadora que pedía de manera absolutamente infructuosa, por favor, aquí no pongas ningún anuncio. Y ahí, en esa contradicción entre el no pongas y de todas maneras ponemos, es que aparece el actual número 1. Voy a tratar de ir más rápido, pero es muy importante entender lo que sucedió ahí, porque la prensa se le echó encima a Maples Arce. Lo que no se sabe es que Maples Arce, que era un estratega absoluto, participaba dentro de esa prensa, dentro de esa mala prensa para el movimiento, porque con un seudónimo se atacaba a sí mismo inclusive, o sea, era un movimiento absolutamente calculado. Y en ese momento, si la mayor parte del mundo mexicano estaba en contra de lo que decía Maples Arce, empezaron a surgir gentes como Arqueles Vela, con las primeras críticas positivas y explicativas del estridentismo, y en Puebla, desde luego, Germán Listarzubide y Salvador Gallardo, que tenía una revista de corte ultraísta que se llamaba Ser, también responden y nace el movimiento. Muy rápidamente les quiero decir que a esta ruptura que presenta Maples Arce, rápidamente la sigue una propuesta estética, que aquí tenemos, ¿no? El libro Andamios Interiores. Él rompe y presenta. Esta es su propuesta. Y el libro no pudo haber sido peor acogido también. De entrada, creo que la mayor parte de la crítica se quedó en la portada. En la frase Andamios Interiores, había parte de la crítica que decía, ¿qué es poesía esto? ¿O se trata de un manual de albañilería? Y en realidad, la frase Andamios Interiores nos presenta lo básico del estridentismo en literatura, que es una idea muy radical de la metáfora, que ellos llamaban metáfora equivalentista o equivalencia, que partía de la idea de que la palabra tiene dos valores, el valor del diccionario, el valor literal de la palabra, en la que, por ejemplo, andamio, pues es una estructura de palos o una estructura de tubos que se pone para acceder a las partes altas de una edificación, estoy inventándome la definición, e interior tiene que ver con lo de adentro, pero ellos decían que la palabra, aparte de lo que literalmente decía, tenía también un valor lírico, subyacente, y que los valores líricos de palabras tan opuestas como andamios e interiores podían generar nuevas imágenes literarias absolutamente sorprendentes. Andamios Interiores evidentemente nos habla de la construcción interna del ser humano, y después, muy poco después, tanto Piaget o casi simultáneamente como Lev Vygotsky, un poco después él sí, empiezan a hablar de la construcción de la personalidad y de la mente y de las estructuras mentales, actualmente incluso de las estructuras biológicas como el cerebro, como un andamiaje. Actualmente se habla en ese sentido, pero en ese tiempo fue una absoluta innovación. Y para terminar esta pequeña parte, es más, lo voy a recitar de memoria, está aquí, voy a presentarles la primer parte del poema Prisma, que es el primer poema que plantea Maples ahí, que dice: yo soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella.
Y aquí otra vez, el poeta se sitúa como un vórtice, obviamente entre el pasado y el futuro tal vez, pero sobre todo un vórtice distinto, que es el vórtice entre lo interior y lo exterior, en el que de un lado de ese vórtice que es el yo, está la inmensitud, la inmensa y aterradora y abismal presencia fenomenológica del universo, digamos, y por otro lado, de ese vórtice del yo, del poeta, está la inmensa, aterradora, abismal presencia de la interioridad del individuo. Entonces se genera una nueva poética brutalmente ontológica, digamos. Los que dicen que el estridentismo es una especie de futurismo no toman en cuenta esta calidad casi existencialista o existencialista que tiene, ontológica que tiene el movimiento. Y solamente quiero, para terminar, decir una cosa respondiendo a tu pregunta. Sí. Esa ruptura es lo que nos genera el arte contemporáneo en México. Todo lo que somos, estando a favor o en contra del estridentismo, tiene que ver con ese gesto salvaje de ruptura y con ese gesto salvaje de presentación de una nueva posibilidad. Claro. Me gustaría regresar al ratito, muy brevemente, a presentar un poquito de este otro libro que es el movimiento estridentista, pero no le quiero robar más tiempo a Sol para que regrese y nos... Sí, pero sí, estoy muy de acuerdo contigo en eso, ¿no? O sea, que son como una especie de precedente para toda la... Pues esta energía, este proponer incendiarlo todo, ¿no? Y vivir en el presente y hacer, como nos decías hace rato que platicábamos, hacer eventos, tener como... en algún sentido eran como muy fluxus, como muy en el presente, muy de trabajar conforme los iba guiando su energía, ¿no? O sea, no supeditados a ninguna otra fuerza, ¿no? Pero bueno, para pasar con Sol, me gustaría preguntarte, por un lado, como profundizar un poco en el por qué es importante incluir este movimiento en la narrativa de los sismos, ¿no? ¿De qué forma afectó el movimiento a expresiones posteriores, como lo que me platicabas del no grupo, ¿no? Como una de sus referencias principales, y de qué forma se aplican o podemos aplicar al presente las estrategias del estridentismo, ¿no? ¿Qué relevancia tiene para las generaciones más jóvenes? Creo que algo que también fue muy importante de ellos fue como esta cosa incendiaria y esta toma del espacio público, ¿no? Entonces, pues, adelante. Sí, pues es que es muy complejo, ¿no? El estridentismo, sí, tienes mucha razón, Eric. Es, digamos, como una respuesta muy de su época también, ¿no? O sea, digamos, como de este espíritu de a cierta edad, cierta generación, ser contestatario, destruirlo todo. Eso es un poco la característica en general de casi todas las vanguardias, ¿no? En general. Y en eso son, digamos, como consecuentes con ese tipo de energía a la que hay que darle salida desbocada, ¿no? Y bien lo dices, o sea, y lo decía él también al inicio, Luis Mario Schneider lo calificaba como eso, como un movimiento híbrido, porque efectivamente uno puede encontrar, no es una copia de nada, ¿no? Pero sí tiene reverberaciones, ¿no? De movimientos que les eran, digamos, más cercanos por algunos aspectos específicos. Sí tienen algunos tintes, digamos, del dadaísmo, quizá del fluxus, tienen también, desde luego, del creacionismo, del ultraísmo en el ámbito literario, ¿no? O sea, sí, lograron de alguna manera convocar algunos aspectos para hacer una cosa distinta, ¿no? A mí me sorprende mucho, y no, su vida tan breve, ¿no? Para lo contundente que fue. Digo, lanzan 4 manifiestos, están activos alrededor de 5 o 6 años, ¿no? La producción que tuvieron, o sea, literaria y plástica, fue muy amplia, ¿no? O sea, digo, en la parte plástica estuvo Jean Charlotte, o sea, uno recuerda esa foto emblemática de Tina Modotti, ¿no? De los cables de luz, de telégrafos, ¿no? Cómo cobró lugar, digamos, la ciudad en términos como visuales, plásticos, ¿no? Que eso lo compartía de alguna manera, pues sí, con el futurismo, por ejemplo, ¿no? Quienes hablaban de que la belleza estaba mucho más en la fábrica que en el museo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vaya, o sea, como que sí hay muchos
tejidos, ¿no? Pequeñas hilos que van conectando algunas energías. Pero a mí una cosa que me parece muy rica también del estridentismo es, por un lado, ya lo mencionaste tú, Daniela, su capacidad interdisciplinaria, ¿no? Un poco medio intergeneracional, eh, su interés también, digamos, de descentralizar también la cultura, ¿no? O sea, ellos pasaron por Puebla, Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas, o sea, eso es algo que no pasaba, digo, si ahora es difícil, o sea, en esos años no era lo común, ¿no? Entonces, a mí ese esfuerzo, digamos, de haber logrado mandar tentáculos, ¿no? Como para ampliar el movimiento, me parece que fue una cosa, pues, muy, muy hábil, ¿no? Y desde luego el humor, ¿no? O sea, el humor, a mí me enganchó el estridentismo por el humor, ¿no? Porque decía, bueno, estos tipos no puede ser que sean de los 20, ¿no? O sea, que tengan ya esta irreverencia total frente a la cultura popular, caguémonos del Cugro Hidalgo, viva el mole de guajolote, o sea, una serie de frases que, o sea, con toda la inteligencia y toda la riqueza también que ya Eric abordó, ese humor a mí me parecía también súper disruptivo, ¿no? Y fue, digamos, de alguna manera una parte que me enganchó mucho, y también su conciencia de que era un movimiento incomprendido. O sea, lo supieron como desde casi con el nacimiento, no sé qué piensa Eric, pero fueron muy conscientes pues de esta disputa que había, por ejemplo, en términos de visibilidad con los contemporáneos, por ejemplo, ¿no? En el ámbito literario. Y después en el ámbito, digamos, ya de una plástica nacional o lo que quiera decir eso, pues digamos cómo quedaron un poco a la sombra del lugar que tuvo en términos internacionales el muralismo, ¿no? Entonces ellos eran muy agudos y críticos de leer su lugar y entender cuáles eran las condiciones por las que ellos estaban teniendo más o menos repercusión. Hablando de repercusión, o sea, ellos tuvieron la habilidad y la inteligencia muy, digamos, en el ámbito de pensamiento de izquierda, de tener el control sobre el medio de producción, ¿no? O sea, ellos manejaron, ¿no? Hasta como su vida editorial, esto que contaba Eric, ¿no? Pero también la presencia de Actual, de Irradiador, el lugar que tuvo el Universal Ilustrado también, ¿no? O sea, como que supieron, ahí como surrepticiamente se iban moviendo, pues como para crecer cada vez más, como su lugar. Pero dentro de esta conciencia de que no estaban siendo suficientemente acogidos, digamos, por el relato oficial de ese momento, a mi parecer nunca lo vivieron como una cosa de frustración, nada más lo describían como un hecho, ¿no? Y les voy a leer un pedacito que a mí me encanta del libro de Germán Lizarzubide. Fíjense nomás qué nivel de inteligencia, de ver, ¿no? El futuro. Dice, y ahora que todo está liquidado, entregamos nuestro grito de guerra, uy, una moto, perdón, afuera. Bueno, estridentismo, ¿no? Ahí va de nuevo, con moto. Y ahora que todo está liquidado, entregamos nuestro grito de guerra a la miopía de los historiadores, señalando antes lo que queremos que digan de nosotros, de nuestras vidas literarias, porque intentamos evitar desde hoy las discusiones de los académicos del año 2945, que vendrán a medir, a pesar, a limpiar y a dar esplendor a lo que nació exacto, vivió completo y terminó sin eco porque estaba más arriba que todas las montañas. O sea, aplausos, ¿no? De verdad, o sea, como una contundencia o sea, sabemos dónde estamos parados, sabemos lo que hemos hecho y ahí está. Y sobre esa repercusión, digamos, posterior, yo creo que la repercusión ha nuevamente recaído más en el ámbito literario más que en el ámbito plástico, ¿no? Pero, por ejemplo, para el no grupo, lo que comentaba el otro día con ustedes, el no grupo, yo creo que también por el humor, también se engancharon, sobre todo con los manifiestos, conocieron los dos primeros manifiestos y les parecía de una maestría y una cosa hilarante y contundente que siempre digamos, lo situaron como el origen de alguna manera de parte de sus referencias, ¿no? O sea, sacudirse, digamos, el passepartout, ¿no? O sea, el tirar la base de la escultura de alguna manera en términos simbólicos, pues, ¿no? O sea, como de romper, ¿no? Y bueno, o sea, para el no grupo, pues un poco la historia en cierta manera fue similar, ¿no? O sea, un colectivo también breve, que en su momento tampoco fue suficientemente entendido y que ese reconocimiento vino después, ¿no? Yo creo que del estridentismo se tendrían que seguir haciendo esfuerzos como
para que esos materiales vuelvan a conocerse. O sea, sí ha habido proyectos, o sea, el MUNAL tuvo una exposición muy importante hace muchos años, el Museo Nacional de la Estampa también desplegó gran parte de legado gráfico, ¿no? Increíble que se produjo Ramón Alba de la Canal y demás. Pero creo que esos esfuerzos han quedado como eclipsados en el tiempo, ¿no? O sea, como que han venido proyectos muy ricos, muy importantes, y que después de eso no logra, digamos, como perforar la inercia de la historia del arte, ¿no? Lo que quiera significar eso, ¿no? Por eso es tan importante revitalizarlo, ¿no? Y sobre todo también pues, por la importancia que tuvo su actividad editorial, como decías, como bien decías, como que ellos encontraron los soportes para poner a circular sus ideas, porque pues, tenían mucha conciencia de que no iban a encajar en la narrativa oficial, ¿no? Que no iban a ser apoyados por ella, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, te voy a dar la palabra a Eric para que hagas una última aportación que tú desees. Y después, si gustan el público generar alguna pregunta o echamos alguna pregunta, tengo aquí el canal abierto y podemos atenderlas unos minutos antes de cerrar. Pero bueno, adelante, Eric. Gracias. Fíjense que creo que es muy importante que nos centremos un poquito en los otros dos libros, porque la labor que hace Editorial Alias es una labor muy inteligente al escoger precisamente estos tres libros de todo el acervo, digamos, de los libros estridentistas, que todos ellos merecen ser recuperados. Pero estos tres libros tienen, el primero, el Andamios Interiores, tiene desde luego el valor fundacional, aparte de que es un libro que para mí probablemente sea lo más profundo que se ha hecho en poesía. Soy fan de Maples Arce absoluto, creo que es el más grande poeta que hemos tenido. Les cuento una anécdota rapidísimo. Cuando años después Borges vino a México, Borges ya viejo y ciego, se encuentra con Maples Arce, se acerca con Maples Arce, se acerca con Borges, Maples Arce, y le dice: Borges, soy Manuel Maples Arce. Y Borges le contesta: y yo soy un punto muerto en medio de la hora equidistante al grito náufrago de una estrella. Eso nos ilustra en ciertos círculos la potencia y el impacto que tuvo el movimiento y particularmente este libro. Luego tenemos el libro La señorita etcétera, que contiene también El café de nadie, y que es un libro también inmensamente valiente. ¿Por qué? Porque si la ruptura fue valiente en la poesía, con ese nivel de metáfora tan radical, el llevar la metáfora a la prosa, que eso es lo que es esto, esa metáfora radical a la prosa, fue una enorme aportación. Entonces, este libro es un libro importantísimo, inaugurando la prosa poética en México. No voy a detenerme mucho en él, perdón, Fantasma de Arqueles, es que tenemos poquito tiempo. Y este libro, finalmente, aquí convoco al fantasma de mi abuelo, es un libro inmensamente importante como el otro lado de este proceso. Aquí empieza el movimiento. Yo no creo que el movimiento haya acabado aquí. Mi abuelo, por cierto, escribió varios libros estridentistas, el último ya después de los 80 años, pero en fin, como movimiento sí tuvo un final abrupto en 1920 y tantos, no sé si el 28, una cosa así, seguramente se acordará Flor, cuando las tropas de Obregón corren a el general Heriberto Jara, que fue un general y un gobernador de Veracruz que sí le dio apoyo, curiosamente, al estridentismo. Es decir, el estridentismo tuvo su momento oficial también, con las imprentas de Jalapa totalmente a su servicio, donde generan la revista más importante culturalmente de su tiempo, que fue Horizonte, donde orbitaron todos estridentistas y no estridentistas en su momento. Y de esa experiencia editorial surge este libro, que es, para mi gusto, muy difícil de definir, porque yo no sé si sea un libro de fantasía, sí lo es, si es un ensayo histórico, sí lo es, pero muy sui generis. Cuenta la historia del movimiento y la estética del movimiento desde el lenguaje mismo del movimiento.
si es un ensayo, si es una novela, creo que es todo eso. Y cuando un documento es tan difícil de categorizar, tenemos un documento que vale mucho la pena. Hablando de lo que, haciendo eco de lo que Sol decía hace un momento, este libro contiene el compendio no solo de la literatura y de la poesía, sino también de la gráfica. Ojalá pudieran, como yo, los que están oyéndonos, ojearlo, tienen la tarea de meterse a ojearlo, porque está aquí la obra de Jean Charlot, la obra de Ramón Alba de la Canal, la obra de Leopoldo Méndez, especialmente la obra de Germán Cueto, que es el gran incomprendido y el gran olvidado del arte en México, probablemente el artista más radical de su tiempo. Y lo más importante de todo es que es un libro que presenta la interdisciplina de la que hablaba Sol hace un momento, porque la gráfica se presenta como un texto paralelo al texto de la literatura. Son dos imágenes que van juntas. El libro expresa de una u otra manera la escuela gráfica y la escuela de diseño en la que de alguna manera terminó el movimiento estridentista, porque página a página es una identidad, básicamente. Para terminar, quisiera enseñarles cómo se cuenta la historia del estridentismo a través del encuentro de dos personajes. Uno es un poeta misterioso, con un sombrero hecho para la lluvia, con unos bigotes destrozados por las palabras que no ha dicho, si mal no recuerdo, que llega al Café de Nadie, al mítico Café de Nadie. Una cosa que hay que decir de los estridentistas es que eran unos genios para crear mitos. Llega al mítico Café de Nadie, que sí existió, pero se convirtió en algo más, y se encuentra con Maple Sarce. Esto está aquí relatado, me lo sé de memoria desde niño, y Maple Sarce le ofrece una taza de café y le dice, creo que dice el otro poeta, he atrapado el motín del crepúsculo. Y Maples contesta, hay una mujer muerta en cada noche. El otro dice, he visto la ciudad caída sobre las ruinas de la música. Y Maples contesta, es que regresan todos los adioses. Y el otro, que en ese momento se aclara, es Arqueles Vela, contesta, solo nosotros existimos, todos los demás son solo sombras pegajosas. Bueno, qué ensayo tan sui generis, que habla ahí de la generación del movimiento. Y para terminar, quiero leer muy rápidamente una especie de sentencias que los poetas dejan a la posteridad. En esta página, no sé si se vean la identidad de la página, es poesía y es impacto visual al mismo tiempo, en una página tipográfica interesantísima, en la que Manuel Maples Sarce nos dice a futuro, fatigamos los gritos del combate urbano y hemos puesto vertical el asombro. Lístar Subide dice, las multitudes han vuelto hacia Estridentópolis en el vértigo de nuestras páginas. Arqueles Vela, florecerán las ciudades nuevas en la ruta oceánica bajo el pavor de los arcos voltaicos. Y Salvador Gallardo, un estridentista muy interesante que vale la pena rescatar, que no todo fue Germán Listarzubide y Arqueles y Maples Sarce, nos dice, todo anclará en el panorama de nuestros versos para embarcar las horas en marcha, apuntando ya a futuro. En fin, aquí tenemos estos tres libros que implican una labor, la más noble labor que pueda haber, de gambusinaje, de minería. ¿Qué es el estridentismo? Respondiendo otra vez a la pregunta que me hizo originalmente Daniela, pues probablemente si los contemporáneos, Octavio Paz, inclusive Carlos Monsiváis, son nuestra conciencia cultural, probablemente el estridentismo es la subconsciencia cultural.
¿Qué es el subconsciente? Es aquello que subyace en el acto creativo, aquello que genera el acto creativo. Hay un diálogo entre el estridentismo, que siempre ha sido como algo subyacente, y el resto de la cultura. Es un diálogo que ha sido ríspido, pero siempre ha sido generador, siempre. Y ahorita a estas alturas podemos tomar los dos lados de la moneda. ¿Qué está haciendo Editorial Alias? Estás visibilizando lo que subyace en la cultura, el sustrato original del que partieron todos, para bien o para mal, los que les gustaba y los que no les gustaba. Y a final de cuentas, creo que esa visibilización es importantísima. Yo no quiero dejar esta plática sin aquilatar el valor facsimilar que tienen estos libros. ¿Por qué? Porque el Sol lo decía muy bien, se habla siempre de la literatura, o se habla siempre de la gráfica por separado. Uh-huh. El hecho de que sean documentos facsimilares nos regala la dimensión del libro objeto que tenían de una u otra manera, de objeto interdisciplinario sustancialmente rico, diverso, y yo diría que una de las razones por las que no ha sido absolutamente digerido el estridentismo es su complejidad, y esa complejidad interdisciplinaria está reflejada en el carácter facsimilar que ustedes están en Alias presentándonos. Entonces, bueno, pues siempre se agradece una labor evidentemente no es lo único que han hecho ustedes, pero se agradece la labor de rescate cultural que se está haciendo, ¿no? Muchas gracias, Eric. Ahí en ese sentido también tendríamos que decir, que agradecer a Abraham Cruz Villegas y a Juan Coronel Rivera, porque sin ellos estas obras, sin los coleccionistas que conservan las obras originales en sus archivos por un amor genuino al movimiento, pues no habríamos podido tener un acceso tan fácil a ellos y pues fueron ellos quienes nos abrieron las puertas de sus archivos para poder hacer estos facsimilares. Te agradezco mucho. Sol, ¿tienes alguna conclusión, alguna cosa que agregar? Pues es que es difícil porque quiero seguir hablando un montón de cosas, pero sé que ya estamos en la hora, pero me acordé lo comentamos el otro día, de la venta de mujeres, de la que me tocó participar en los 100 años de Germán en la Casa del Lago, y en la que yo fui una de las mujeres vendidas, algo que hoy sería, bueno, absolutamente imposible, pero en esa obra se basa el No Grupo para hacer una obra en los años 80, ¿no? Que digo, esa es harina de otro costal, pero pues no, es que me quedo con ganas de decir un montón de cosas, solamente volver a invitar a mucha de la gente de la que nos escucha a que estos esfuerzos se multipliquen, ¿no? Y que nosotros somos corresponsables de que ciertos momentos que han sido muy potentes en la producción cultural de este país no estén presentes, ¿no? O sea, todos tenemos que cooperar y abonar a hablar, a sacar, a hacer nuevas conexiones, ¿no? Pues para que esto siga rindiendo frutos y nuevas complicidades, ¿no? No, muchas gracias, más bien felicidades, y pues felicidades también a Alias por toda la labor de reedición que hace, ¿no? Y de apropiación. Muchísimas gracias. Eric, qué gusto volver a verte, de verdad. Tenemos un par de preguntas aquí, ¿nos da tiempo? Okay. ¿Nos da tiempo? Bueno, los voy a lanzar, a ver si no nos cortan antes. Dice Roselín Rodríguez: hola, ¿qué opinan de la recuperación que hizo los Detectives Salvajes de Bolaño para 1998? Y otra breve para Sol. Además del No Grupo, ¿has encontrado otras resonancias en artistas luego de los 70s? No, Roselín, o sea, específicamente el No Grupo, que sí lo hizo siempre como muy evidente, ¿no? En muchos textos, en Maris Bustamante, en su investigación sobre los no objetualismos, siempre ha puesto al estridentismo como al inicio de su genealogía. Y te digo, esta obra, yo sinceramente no recordaba esta conexión hasta ahora que volvimos a ver La Venta de Mujeres, y dije, claro, o sea, de aquí lo tomaron, ¿no? Si quieres, en otro momento te muestro el texto y te muestro la obra del No Grupo. Pero no, la verdad es que no conozco otras producciones posteriores. Okay. Por ahí me llegó también otra pregunta hablando de
de qué onda con las mujeres estudiantistas, ¿no? Además de Tina Modotti, ¿no? Pero bueno, quizás ahí nos podemos meter en una conversación un poco larga. No sé si alguien quiere aportar algo al respecto. Esa es una. Y otra pregunta que va directo a Eric es, ¿cuándo se podría consultar el archivo personal de Germán? Alguien me dijo que ya estaba en proceso de catalogación. Esto lo dice Alberto Rodríguez. Ah, muy bien. Bueno, primero, los detectives salvajes. Ah, Yo, sí. yo creo que Bolaño hizo un rescate fundamental. Creo que el libro es un libro, desde ese punto de vista, muy valioso, poniendo en la centralidad al movimiento otra vez. Desde ese punto de vista yo lo aprecio muchísimo. Al mismo tiempo, siento, y eso es una visión totalmente personal, que la forma en la que presenta a los estridentistas, particularmente a Maples Arce, no fue completamente justa, digamos. Pero sin duda es un libro que abonó muchísimo al rescate y a la visibilización del estudiantismo y lo trajo a nuevas generaciones. Entonces es un libro que sí considero muy importante, ¿no? Y respecto a las mujeres estudiantistas, pues es obvio que es un grupo y es un tiempo muy masculino. Tina Modotti, desde ese punto de vista, es un garbanzo a libra, porque Tina Modotti fue una gran figura dentro del estudiantismo, y particularmente dentro de la revista Horizonte, donde sin duda alguna genera un lenguaje fotográfico perfectamente paralelo y competidor en el buen sentido de la palabra, por ejemplo, con la gráfica de Alba de la Canal. Entonces, estos cables de los que mencionaba hace rato Sol, las imágenes del estadio de Jalapa, que fue una obra de la época de Estridentópolis, por ciento, etcétera. Entonces, probablemente esa fantasía de los detectives salvajes de incorporar la imagen de mujeres estridentistas sea una deuda que el estridentismo dejó. Debe haber, me parece que Elisa Raskin tiene mucho conocimiento sobre ese tema. Elisa Raskin es una estudiosa del estudiantismo. Me quedo con la deuda de preguntarle, que me diga su opinión al respecto y ahí luego se las... Un post posteriormente. Sí, yo nada más decir, insistir en que, o sea, tenemos que ubicar las cosas en su contexto, ¿no? O sea, digo, esto tiene un siglo, ¿no? Esto es 1921, ¿no? Entonces digo, no estoy justificando, pero digamos, es otro momento, ¿no? Y tristemente, o sea, muchos de los movimientos en realidad pues eran masculinos, ¿no? O sea, así fue históricamente. Ya no lo es por fortuna, pero así fue, ¿no? Pero esta venta de mujeres, les digo, o sea, dice, les voy a dar un pedacito. He aquí algunos de los modelos que hemos puesto a la venta y que podrán ver en nuestros escaparates sentimentales. Y hay un listado de las mujeres que venden: alegre mujer para sport, mujer pintoresca para viajes, mujer para salir al teatro, mujer castigada en balance, sencilla mujer de mediodía o complicada mujer de la tarde, ¿no? Es otro momento histórico, ¿no? Y uno tiene también que aquilatar, digamos, en perspectiva, ¿no? Bueno, hay que decir alrededor de eso que estamos hablando de una venta metafórica. Claro, obvio. Sí, sí, sí. No, bueno, por supuesto. Faltaba más, o sea. Eso tú participaste en una especie de reenactment. No, imagínate. No. Tal vez no me refiero a que ni siquiera se insinúa como algo, No, es conceptual. O sea, por eso la allá. recupera el no grupo, porque es absoluto, es una obra protoconceptual, ¿no? Sí. O sea, digo, ya incómoda políticamente para nuestro presente, pero es una obra conceptual, ¿no? Es muy interesante que cada uno de los estudiantistas se queda con una mujer de esas, que son como mujeres imposibles. Y lo que sí sería tal vez bueno reflexionar es qué visión tenía el estudiantismo sobre la mujer. A mí me da la sensación, como el eco en mi conciencia, de que las mujeres para la mujer para el estudiantismo es una especie de estrella equidistante, como lo que hablaba Maples Arce en Andamios Interiores. Es decir,
es aquello que es el otro, en lo que es lo otro que es imprescindible para que el poeta se vea a sí mismo. Bonito. Hay una especie de equilibrio entre el poeta y la mujer que siempre está presente prácticamente en todos los poetas como una visión lejana y al mismo tiempo inalcanzable y presente en todo momento para ellos. Entonces, yo creo que esa es la visión evidentemente masculina, pero Y del siglo pasado. pero al mismo tiempo, evidentemente, como de culto. Hay una especie de culto muy extraño del estridentismo a la mujer como ese otro imposible, necesario para la contemplación de el yo, digamos. Entonces, bueno, ese es un tema que valdría la pena estudiar y profundizar. Sí, porque justo o sea, siempre como que los tachan de megamachos, ¿no? Sí, justo creo que lo que dijeron ahorita es muy valioso. Pues fíjate, Darlo en contexto, ¿no? Eran machos, déjame decirte una cosa, eran machos entre comillas, pero es que, por ejemplo, Germán Istarzubide, cuando inicia la revolución tiene 10 años y a los 14 años se lanza a la bola. Para 1920, ese niño había crecido en medio de las balas. Salvador Gallardo, médico militar, básicamente fue joven y creció también, se desarrolló en medio de las balas. Ese es el contexto impresionantemente dramático del México de 1921. Claro. Entonces, ¿qué les puedo decir? La revolución sí tiene un lado salvaje, ¿no? Y el estridentismo tiene un lado absolutamente salvaje, ¿no? También es parte de su idiosincrasia. Claro. Y en cuanto a la pregunta sobre el archivo. Ah, sí, perdón. Pues está en proceso. El archivo se estaba organizando cuando cayó la pandemia. Ya estaba muy adelantado, pero después de todo este asunto distópico en el que estamos viviendo, se detuvo. Entonces, estamos esperando a que acabe la pandemia y a que se termine. Ha sido muy complicado. El archivo es de una riqueza apabullante, de una variedad apabullante, además, con unos documentos absolutamente ricos e importantes, pero es tan grande y está tan desorganizado porque mi abuelo fue un hombre muy diverso que pues hay mucho trabajo todavía que hacer. Entonces, lo que puedo decir es que está en proceso. Ok. Y que pronto va a estar. Pues, estaremos todos atentos. Y pues esperemos poder tener próximos encuentros o publicaciones con estas reflexiones tan ricas que hemos tenido hoy. Y pues les agradezco mucho su tiempo. Yo creo que ahora sí ya es hora de terminar. Creo que fue una charla muy dinámica, muy rica. Y les agradezco muchísimo. Cerrar con esa foto está súper bien. ¡Que viva el mole de guajolote! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el mole de guajolote! ¡Viva el mole de guajolote! Pues muchas gracias a todos por vernos. A ustedes. Muchas gracias al Colegio de San Ildefonso, a la FLI. Y pues esperemos tener más encuentros como este. Igualmente. Oye, les mando un abrazo y quisiera decir una última cosa. Ay, Perdón por es mi abuelo que está protestando, el fantasma. Un mensaje al Fondo de Cultura Económico, porque ellos tienen las obras completas de Manuel Maples Arce, hablando de este tipo de cosas, que están descatalogadas hace años, y que en este momento de regreso de la izquierda, y valdría la pena que lo se considerara el próximo, recuperar las obras completas. Miren nada más la otra para la portada. Ya me están diciendo acá en el chat que ya fue. Perfecto. Pero bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Calladitos. Hasta luego. Hasta luego.